Continuamos con esta hermosa y grande historia que nos trae la Biblia en camino a lo que estamos buscando. Bueno, el asunto es que habíamos quedado antes que había un intercesor, ¿se acuerdan? Moisés en el monte, pero luego va a estar Jesús, nuestro Señor y Salvador, también en el monte, y todo aquello que aconteció en la última lección que vimos. Ahora dice que después de haber estado los 40 días y 40 noches, Moisés tuvo que bajar de la cumbre con nuevas tablas, con nuevas cosas, pero cuando él llegó para donde estaba toda la gente, todas las personas, vio que su rostro resplandecía. Y me supongo que todas las personas que estaban ahí viendo aquello se asombraron. Y a mí me viene a la mente el momento en el que Jesús también se encuentra con Moisés, dicen los evangelios, juntamente con Elías, y se transforman, resplandecen. Bueno, aquí dice la Biblia que solamente era su rostro, no su cuerpo. De tal manera que él tuvo que cubrirse el rostro. Cada vez que estaba con las personas se cubría para que no vieran aquella fulgor que salía de su cara, aunque el libro de Hebreos va a decir cualquier otra cosa. Pero tuvo que hacerlo así. Y dice la palabra de Dios que cuando él iba para presentarse con Dios, se quitaba ese velo. Y me supongo que ahí se cargaba mucho más de la gloria divina. Ahora sigamos, Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Oye, eso es increíble. Y el 9 dice: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto es increíble, porque estábamos viendo que es un pueblo rebelde que iba a ser exterminado. Pero cuando Moisés intercedió por este pueblo, entonces el Señor dijo: ok, listo, entonces iré con nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a ir solo. Tal vez un ángel le iba a acompañar, pero no Dios mismo, porque si no iban a ser destruidos, como dijo el Señor mismo. Pero ahora el Señor dice: vamos a hacer algo para que yo habite en medio de ellos. Y lo increíble aquí es que el Señor va a decirle a Moisés que va a hacer todas las cosas conforme al modelo que Él le enseñó en el monte. O sea, Moisés cuando subió para estar con Dios, sin los 70 ancianos, sin los sacerdotes ahora, sino solamente Moisés, al Señor Dios no solamente le mostró algo, sino que le mostró cómo estaba construido y qué nomás tenía. Éxodo 35:30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¡Qué genial! Porque a veces nosotros decimos que nosotros tenemos todas las capacidades. O a veces hay personas que todos les dicen: son genios. Pero sin embargo, en la vida cristiana, es el Señor Dios el que pone en cada uno de aquellos que son parte de su pueblo el Espíritu de Dios. Y juntamente con esa llenura del Espíritu de Dios dice que viene la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y toda arte. Si necesitas de eso para la obra de Dios, el que puede dártelo es Dios. Versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea, el Señor Dios con su Espíritu Santo llenó de dones a este par geniales. Y la cuestión que no solamente este par, sino también dice que había mujeres también que empezaron a tejer, a hilar y a hacer cosas extraordinarias para la obra de Dios. Y esta es la obra de Dios. ¿Y cómo empieza y cómo se inicia la obra de Dios?
pues construyendo algo donde el Señor Dios va a habitar. Ahora, ¿qué nomás le está diciendo que van a hacer? Bueno, veamos. Dice que primerito un arca. Esta arca va a ser de madera de acacia. Ahora, hay muchas cosas que muchos estudiosos de esto nos dicen que representan muchísimo al Señor Jesucristo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos solamente a ver la historia y ver qué es lo que pasa con esta historia. Entonces es madera de acacia, cubierta de oro, una cornisa de oro, 4 anillos de oro, 2 barras de acacia cubiertas de oro, el propiciatorio de oro puro y 2 querubines de oro encima del propiciatorio, que esta iba a ser la tapa de este baúl, podríamos decirlo así, el arca como era llamado. Ahora muchos de los que estudian dicen que esto, y bueno, no muchos de los que estudian, más bien lógico, esto debería haber pesado una barbaridad, es puro oro. Y las medidas que tiene, debería haber pesado una barbaridad. Y muchos de ellos dicen que esto es lo increíble de Dios y lo maravilloso y lo milagroso de Dios, porque esto podía ser llevado a todos lados simplemente por hombres que cargaban aquello. Es decir, no creo que les haya pesado tanto. Ahora, muchos de aquellos que conocen, yo me acuerdo de un judío mesiánico, que él decía que para él, la mejor imagen de esta arca es esta que vemos aquí. ¿Por qué? Porque según el Éxodo 25-22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Es decir, esta representación iba a ser el sillón de Dios aquí en la tierra, es decir, donde el Señor Dios se va a sentar para juzgar a todos, donde el Señor Dios lo vamos a ver. Así va a estar. La mesa para el pan, madera de acacia, cubierta de oro, cornisas de oro, molduras de oro, otras cornisas más de oro en esas molduras, 4 anillos de oro, 2 barras de acacia cubiertas con oro, 12 panes y todos los platos cubiertos, tazones de oro que iban a necesitar para esto. El candelero de oro puro, y este iba a ser de una sola, no tenía partes y después unir las partes, sino que era una sola cosa, este candelero de oro puro, 7 lamparillas, tenazas y platillos, todo aquello que iba a servir para poder encender este candelabro o candelero. El altar del incienso, de acacia con 4 cuernos, cubierta de oro, cornisa de oro, anillos de oro, 2 barras de acacia cubiertas de oro y un recipiente para quemar el incienso. El tabernáculo, tablas de acacia rectas, cubiertas con oro, 20 por lado, 6 al costado, 40 basas de plata, 5 barras de acacia, y miren que estas 5 barras iban a unir 4 barras por la parte de afuera, es decir, que se las podían mirar, bueno, no se podían mirar, ya vamos a ver por qué, pero esa es la forma de construcción, pero una de ellas era atravesándolas por en medio. Como digo, muchos de los que estudian dicen que todas estas cosas tienen un porqué, y nos van a detallar todo aquello. 5 columnas para la puerta, la principal, cortinas de la puerta hechas con carmesí, oro y lino fino y todo lo demás. Cortinas con querubines que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Ahora también aquí hay algo que llama la atención, porque el Señor Dios les había dicho que no se hagan imagen de nada de lo que está ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero sin embargo ahora, que cuando habla a Moisés para que hagan esta construcción, a Moisés le dice que cuando van a hacer las cortinas que separen, van a hacerlas en las cortinas unos querubines. Es decir, unas figuras de aquellos señores que están en los cielos. Ahora, ¿se contradice Dios o no? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo claramente. Así como veíamos la fe y la incredulidad con un dibujito, así mismo es aquello también. La primera cubierta dice que es de azul, púrpura, carmesí y lino fino. La segunda cubierta es de pieles, no de pieles, sino de pelos de cabra. La tercera cubierta es de pieles de carneros teñidas de rojo.
y la cuarta es de pieles de tejones. Aquí también hay muchas otras cosas que pueden decir aquellos que miran en los textos originales, por decir originales, sino más bien los más antiguos, que eso es mejor decirlo, los más antiguos que existen, que son otros animalitos. Pero en la Reina Valera que nosotros estamos viendo dicen de esta manera. El altar de madera de acacia con 4 cuernos, cubiertos de bronce, esto ya no es oro, ahora ya es bronce, calderos, paletas, tazones y garfios de bronce, enrejado de bronce con 4 anillos, esto va a servir en la parte de abajo para que caiga ahí toda la ceniza y todo lo demás y pueda ser limpiada, varas de acacia cubiertas de bronce para poder ser llevado a este altar. Fuente de bronce, y aquí viene algo muy espectacular también, la fuente con su base de los espejos de las mujeres. Las mujeres dieron sus espejos. Ahora, ¿qué había de espejo en este entonces? Bronce, en eso se reflejaban y en eso se veían para todo su maquillaje y todas las cosas que ellas también usaban. ¿Se acuerdan que cuando el Señor les dio la noticia de que Él no iba con ellos, dice que desde ese momento dejaron de usar joyas y ropa fina? Es decir, que ellos necesitaban estos espejos para lucir aquello. Pero lo importante aquí es que de esos espejos es hecho esta fuente de bronce. ¿Y por qué de espejos? Porque cada vez que el sacerdote iba a lavarse las manos y los pies antes de ingresar a hacer cualquier cosa en el tabernáculo, ellos podían mirarse porque eran espejos. Podían mirarse mientras se lavaban y podían ver si en que alguna parte había algo sucio todavía, porque había que presentarse delante de Dios para hacer todo el trabajo perfectos, limpios. Las vestiduras de estos sacerdotes. Dice que tenían calzoncillos de lino, túnicas y mitras de lino, el manto de azul, un color azul muy propicio para con ellos, y en ese manto habían granadas y campanillas, que estas campanillas sonaban cada vez que los sacerdotes ingresaban a hacer su labor en el tabernáculo. El efod, que es como un delantal, diríamos nosotros aquí en nuestro país, es como un delantal que está sobre todo. 2 piedras de ónice con cordones de oro que están en los hombros y en los cuales también van a ser puestos los nombres de los hijos de Israel. El pectoral del juicio, como lo dice, y en este pectoral también hay piedras preciosas y cada una tiene un nombre también de los hijos de Israel. Y la diadema de oro que va a estar en su cabeza y en la cual está grabada santidad a Jehová. Cada vez que estos sacerdotes se ponen ese diadema, quiere decir que ellos están separados, porque santidad, ¿se acuerdan que separado? Separados para el Señor Dios Todopoderoso, nada más. Y el Urim y el Tumim, que van a servir para ver, entre comillas diríamos, la voluntad de Dios. El atrio. Columnas y basas de bronce, capiteles de plata. Estas son las primeras que se van a construir y sobre esto va a ir todo el atrio. Cortinas de lino torcido que van a unir todas estas basas y van a formar como un rectángulo. Cortinas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido que va a ser la puerta de la entrada del atrio. Y así quedaría todo aquello que el Señor Dios mandó a hacer. Y esto es lo que va a haber desde ahora en adelante en este pueblo, y pueblo incrédulo, pero que Dios dijo, voy a estar con ellos. Va a estar el altar al ingresar, la fuente donde se van a lavar los sacerdotes en medio del altar y el tabernáculo al final. Y en el tabernáculo también va a haber divisiones. En la primera división va a estar la mesa del pan, el candelero y el altar del incienso. Y en la segunda división, que le van a llamar lugar santísimo, únicamente va a estar el arca del testimonio. Como habíamos visto al principio, el sillón, el trono de Dios va a estar ahí en ese lugar santísimo. Esta sería una visión desde arriba. Entonces, cuando los sacerdotes van a ingresar para allá, porque los únicos que van a poder entrar para allá son los sacerdotes, tienen que pasar por el altar de bronce, por la fuente lavándose. Cuando ingresan al primer lugar, que es el lugar santo, van a ver a su derecha de la mesa de los panes de la proposición, a su izquierda el candelero y hasta el final el altar del incienso. Y todo esto tiene que pasar para llegar al arca del pacto, a la mismísima presencia de Dios.
Yo no quiero decir alguna otra cosa, sino solamente yo creo, no sé el resto que piensa, pero para llegar a la mismísima presencia de Dios, al arca del pacto, al sillón de Dios, lo que tienen que pasar los sacerdotes es una cruz, porque pasan el altar de bronce, la fuente, luego el candelabro y la mesa de los panes que están a los costados, hasta llegar al lugar del incienso, que es donde van a quemar el incienso todos los días, que después del libro del Apocalipsis va a decir que es las oraciones de los santos, y con eso llegarán a la misma presencia de Dios. ¿Por qué esto? Porque el Señor Dios Todopoderoso ha dicho: habitaré en medio de ellos. Siendo un pueblo incrédulo, rebelde, de corazón duro, el Señor ha dicho: voy a estar con ellos. Ahora, las preguntas que nos van a quedar para seguir con nuestro estudio es: ¿qué se hará en esta construcción? ¿Y por qué esta construcción hay en los cielos? Porque no se olviden que Moisés ha hecho todo esto basado en lo que Dios le mostró arriba en el monte, en el cielo. Dios me los bendiga, nos vemos en otra oportunidad.